Yorana korua ta atoa te hua ai o te kāinga i angarina mahana ta pati piti ahuru mahitu o anakena he tatara atu o runga o te parauapi o te tāpati. Felipe, Yorana koe. Yorana, bienvenidos a este resumen de día domingo acá en su canal Mataote Rapa Nui. Comenzamos contándoles que durante toda esta semana se estuvo realizando la búsqueda de Nicolás Teao en el sector de Hangapoucura. Acá un resumen, Caro, de todos los trabajos de estos días. Te hua ai i te ngā tāpati nei ka wau mahana o te kimi tātou tangata ko Nicolás Teao. Te hua ai te ao nai ira i Hangapoucura e peira a te nuu hatu i te anga, te puoko o te komana, o te mataroa, o te hua ai mutoi, o te tautou muiro, e hau ue nei te anga pangaha nei mo kimi te tātou tangata. O ira te hua ai mataitai mai korua o runga o te parauapi nei. Y en la comunidad hoy se cumplen 10 días de búsqueda de la persona desaparecida del sector Hangapoucura. En estos 10 días de búsqueda hemos desplegado helicópteros que venía a bordo de la fragata Lynch, hemos desplegado patrullajes terrestres en el sector en conjunto con las distintas organizaciones e instituciones que nos han apoyado durante estos días. Hemos efectuado también patrullajes con botes de pescadores, patrullajes con motos de aguas civiles, patrullajes con la LSR Toquerau por el mar, hasta el momento sin resultados positivos. De igual forma, hemos tenido el apoyo de dron, tanto de la municipalidad como del Coronui Otebaicaba. Actualmente estamos desplegando el robot submarino del GOPE, que la idea es ya comenzar a verificar sectores más profundos, mar adentro. Y bueno, también es importante señalar que en estos días tendremos malas condiciones de mar. Tenemos un aviso de mal tiempo vigente y un aviso de marejadas a contar del día lunes. Por lo tanto, tenemos que ir evaluando día a día qué condiciones nos van a permitir para poder operar tanto el ROV como algún otro tipo de patrullaje que realicemos. De igual forma, ya en el 10º día de búsqueda, quiero agradecer a todas las instituciones y la comunidad en general que nos ha apoyado en esta búsqueda que inició ya hace 10 días atrás. Como decía Caroline, un reconocimiento para todos quienes participaron de esta búsqueda y nuestra fuerza y energía para la familia Teao por este momento difícil que están pasando. Y vamos con más noticias porque esta semana el Colegio Lorenzo Baeza Vega enfrentó una emergencia sanitaria. Veamos los detalles de lo que pasó con este tema tan particular ahí en el Lorenzo Baeza Vega. I te horanei e te hua ai he vari tātou ki roto i te Harehapi Lorenzo Baeza Vega. I te tapati nei ko e mai a te parauapi o roti te umu o te tātou ngā poki o te Harehapi he tutae o te kioe. O ira te hua ai mataitai mai korua i te horanei ka tataratu na roti te waha nei. Realizamos la fiscalización para constatar las mejoras de las medidas que se habían solicitado que se implementaran. Ya hoy día ya pudimos efectuar y evidenciar la protección que requería el espacio donde se elaboran alimentos para poder entregar un servicio seguro de alimentación a los niños del colegio y obviamente también a quienes trabajan en el establecimiento. Ya, por tanto, las medidas que se solicitaron y se exigieron, estas ya fueron instaladas y mañana, igual, de todas maneras, nosotros vamos a tener un acercamiento al colegio para verificar que no hayan habido nuevos sucesos con estos vectores. Ya cumplimos con todas las observaciones que la Seremia de Salud nos hizo. En este minuto estamos en condiciones de recibir a nuestros niños con la tranquilidad que es un lugar seguro para que ellos puedan recibir su alimento. Así es que mañana, jueves, ingresan los chicos en horario normal a clase con su alimentación normal como corresponde. Y viajamos ahora a Taiwán para ver los detalles de la delegación Rapa Nui que está en ese país participando en un festival. Tenemos un contacto con nuestra enviada especial, Viti Alarcón Rapucaro. I te horanei e te hua ai he oho tātou ki te henua roa era o Taiwan. Te tātou vi e mā ohi nui nui o te kāinga nei ko Viti Alarcón Rapu he hakaangiangi mai o runga o te rāua rewa ki raki te henua roa era mo haka paka
i te tātou āringa pahe maohi Rapanui. Mataitai mai korua. Yorana Korua Ta'atoa. Desde este hermoso lugar les enviamos un afectuoso saludo y también queremos contarles que estamos en Hualien, Taiwán, porque hemos sido los invitados especiales de este año del festival Joint Harvest Festival of Taiwan. Rahi o te tangata, amatu i orinei, i te nei pene te ua, me tae ati, e tano nomo ori, e tano nomo himene, e tano nomo hoko, e tano nomo me tato. Lo que hemos aprendido en este viaje es que no necesariamente hay que arrancarse de la lluvia, sino que hay que bailar también, porque si tú no bailas, hay niños que están bailando, hay personas que están bailando, están funcionando dentro de la lluvia. No es un problema la lluvia, es una vitalidad. La temática principal del festival de este año está relacionada con Rapa Nui. De hecho, hay una réplica de Ahu Nau Nau y todo el pueblo de Hualien y de Taiwán está completamente conmocionado. Hemos tenido nuestras primeras presentaciones y encuentros con autoridades que fueron los que nos trajeron aquí a Taiwán. Están muy emocionados con los Rapa Nui. Nosotros estamos entregando todo nuestro amor, toda nuestra cultura, nuestra música y nuestra pasión. En nombre de Rapa Nui lo estamos haciendo con todo el orgullo. Llevamos unos días aquí con el grupo, muy contentos, hemos aprendido harto de la cultura taiwanesa, de cómo poblaron esta isla, de más o menos todas las tribus originales que hay de aquí. Ya aprendimos que son 16, son muy respetuosos, cada uno está mostrando un poquito de su cultura, de lo que ellos más les gusta, y estamos tratando de compartir, de pasarlo bien, de transmitir conocimiento entre todos los que estamos acá. Lo hemos pasado súper bien y aquí sacando la cara nuevamente por Karikari, por Rapa Nui, como siempre, para dejarnos en lo más alto. Eso. Este maua aie y matou pahinuknukori o te Karikari eanga o atuena hai inanga hai ate hai nako hai varua hai kuhane mo haka ite mo haka mata ite kite nuna atato au te motu nei te ono o te hauma o hi Rapa Nui. Aroto i tira uhuru ono pahe himene tuai pahe kai pahe riu pahe ute pahe re o tumu mau au tatou tatoa. Te nuna au nei te raua a amu o te raua haa mataenga pahe nuna a ma ohi herero a ki te mā ohi tātoa e peira ana ki te Rapa Nui ki Hawaii e ki Aotearoa e ki te tahi atu motu o te ao mā ohi. O ira a raua ko to'o a te raua koa o te ohu mai o mātou. Ki nei ki te motu mo piripai ke raua mwhananga mo a amu atu e mātou i to mātou a amu mo a amu te ko a mai raua i to raua a amu ki mātou. Ko tu a amu a te hua ai o ira pauro no te mahana a mātou ka haka i te atu ena korua tātoa o runga i te piri o te taina, o runga i te here o te taina, e o te anga tātoa o tātou e anga e oho atu ena, hai ingoa o te henua ko Rapa Nui, e hai ingoa o tātou tātoa e te mau mā ohi. Mai nei te aroha, te hanga, te here, i korua tātoa. Y les contamos ahora que el día viernes finalizó el operativo dental de Odontoruteros. Vamos a ver un poco el balance que hicieron después de casi 2 meses acá en Rapa Nui, Caro. I tu mahana pai piti huru ma pai o ana kena ko maua te anga o te tātou tangata i oho mai ai mai atire ki Rapa Nui mo ha'u i te niho mo hakatitika ki te tātou mahingo o te kāinga. O ira te huaie kau i mai korua i te ata nei. Hoy viernes 25 de julio y finalizaron las atenciones de la Fundación Odontorrutero en Rapa Nui con más de 1.700 pacientes atendidos. Todos los detalles en la siguiente nota. Estamos aquí terminando ya nuestra 8ª semana en Rapa Nui. Ha sido un éxito este proyecto, la verdad, un tremendo desafío para nosotros como fundación. Durante 5 años habíamos atendido a 1.800 pacientes y ahora en 2 meses llevamos 1.700 más, así que estamos doblando básicamente nuestra producción. Hoy día, que es el último día, vamos a terminar con 1.800 pacientes atendidos.
Y estas últimas 2 semanas fueron de las coronas CEREC, donde logramos hacer 120 coronas en 8 medios días, así que en verdad estamos muy contentos. La gente ha estado muy agradecida, en verdad ha sido un proyecto que para nosotros como fundación en verdad ha sido un éxito, espero poder hacerlo los próximos años también. Bueno, me hizo una limpieza, la verdad, muy cómodo, la gente muy amable, muy buena gente, trabajan súper bien y bueno, me voy súper contento y bueno, con un cepillo también. Yo me atendí en los odontorruteros y estoy muy agradecido con lo que me hicieron en dental. Estuvimos esperando atención en el hospital y aquí en los odontorruteros se pudo lograr súper rápido. El destacado director de cine Tomás Alzamora estuvo en Rapa Nui y realizó un taller de videoclip para toda la comunidad. Estuvo muy entretenido eso, Caro. Itehorani etehua aye. Hevari tatou ki te tangata hatu i te to'oata ko Tomás Alzamora. Aia paipuo ko hakatere o te anga nui he te ata o te denominación de origen. E peira a kohoa kirotu i te hare te opuka ko katipare moanga i te taiere ki te tatou mahingo o te kainga. Una nueva instancia de aprendizaje en el Centro del Lector Catipares, ya que en esta ocasión se realizó un taller de videoclip impartido por el cineasta nacional Tomás Alzamora. Todos los detalles en la siguiente nota. Y estoy en esta charla con Tomás porque es un contenido que suma a lo que me dedico. También estuve en la composición de guión, en el lanzamiento de su película, que estuvo muy buena, encontré que era un excelente trabajo. Así que nada, de lo que he ido viendo de él, es una persona que tiene herramientas que son importantes de absorber, sobre todo aquí en la isla, que es un lugar donde se dan pocas instancias como esta. Creo que es importante para los que trabajamos de alguna manera en lo audiovisual, es importante venir para entender cosas o conceptos que no tenemos de los videos. También para actualizarnos, porque mal que mal estamos en una isla que muchas veces estamos ajenos a toda la evolución que está pasando, todos los videoclips, las películas, el cine mismo. Entonces es importante que vayamos actualizándonos y qué más que con este gran cineasta chileno que primero nos deleitó con su película y ahora entendiendo más de su trabajo diario. Muy agradecida de este espacio, de toda la gente que vino, que asistió. Siento que es una muy buena iniciativa, me imagino que lo generó el Centro Cultural, así que muchas gracias. Un espacio para que puedan venir todos a aprender. Yo la verdad que desconocía totalmente sobre videoclips, así que me voy como con el corazón lleno. He estado conociendo gente, generando redes también. Así que eso, súper feliz y súper agradecida del momento y de la instancia y de saber también que la isla se está como expandiendo y que hay gente que le gusta el cine, el teatro, los videoclips y eso es súper entretenido. El taller es de una sola jornada, pero quién sabe, ponemos la semilla para poder volver a hacer un otro taller o quizás el próximo pueda ser un workshop y podamos filmar en conjunto un taller más largo de 3-4 días donde podamos trabajar con un artista local, con los audiovisuales locales y poder llevar a cabo un videoclip como tal. Y les contamos que Mahatu de Rick Atan terminó su taller de dibujo en lápiz pasta, taller que realizó en el Centro Cultural Tongariki, donde trabaja Caroline Rapu también. Etehua aye, itatou ichorani he haka ite atu, a Mahatu de Rick Atan, komawa ite taiereanga hai pentara irunga ite tainga irunga ite parau, iroti te harepeu tupuna Tongariki. Mataitai maikorua pehe i haka paka ai, i te anga nehe otvi enei i roto ya harepeu tupuna Tongariki. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestro último taller de dibujo, la cual he estado como muy impresionada por la variedad de edades que he tenido. He tenido muchos niños pequeños, adolescentes, adultos ya mayores y todos han venido a cada clase.
y con el cariño, el entusiasmo de querer aprender. Son clases básicas, pero les ha gustado mucho y mucha gente me ha pedido hacer más talleres. Entonces estoy pensando en invitarlos en el verano para hacer talleres, pero ya a nuestros niños un poquito más pequeños, a nuestros adolescentes. Estoy pensando en hacer un taller entre niños de 10 a 18 años. Entonces, para que se motiven, que los más pequeños se motiven. Y ya, si quieren uno para más grande, en octubre también trataré de realizar uno. Entonces los dejo cordialmente invitados a esos talleres. En el Centro Cultural, con la finalización del taller de Mahatu de Rick. El taller constaba en un taller de dibujo con técnica de lápiz pasta, que fue súper exitoso. A la gente le gustó mucho, estuvo muy bueno el taller. Me ha gustado mucho el curso que está haciendo la Mahatu. Me ha ayudado a recuperar la inspiración que tengo, que pensé que estaba bloqueada. Y bueno, haciendo dibujo aquí en el taller me ayudó a poder hacer más arte de la manera que me gusta hacerlo. Así que gracias por el curso. Y lo que me gusta del curso es cómo saber pintar, porque desde chico, cuando tenía los 6 años, me gustaba más pintar y me encanta el curso acá, me encanta todo. ¿Qué me gusta del curso? La verdad es que me gusta todo, porque yo recién he llegado a meterme un poquito más en la zona que sea arte, aunque sea música, baile y todo eso, arte. Y esto también es algo que puedo intentar en casa, en todas partes. Además quiero apoyar a mi tía, ya que es mi tía. Y sí, me encantó. Estoy feliz de poder participar en esto. Invitamos también a las personas o a la comunidad en general, quienes quieran hacer talleres, impartir talleres, que nos traigan su propuesta al Departamento de Gestión Cultural para nosotros poder revisarlas y así poder impartir muchos talleres junto a ustedes para la comunidad. Agradecemos la participación tanto de Mahatu por tener ganas de realizar este taller junto a la corporación y también a todos sus participantes. Maururu. Y antes de despedirme, quiero decirles gracias a las personas que participaron esta vez junto a mí. Muchas gracias. Y con eso ponemos fin a este resumen de noticias de día domingo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra señal 13.1 y en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana con las noticias acá en su canal Matao de Rapa Nui. No se olvide también de escuchar las noticias en Radio Manuquina, donde está Betty Rapu y María José Ureta. Caro, que esté muy bien, nos vemos mañana. Maururu Felipe. Este hua aye, ina korua korehu, eribano korua, muhakapura it korua radio, Manuquena mo ngaro amai ite paraguapi o Betty Rapu ararua con María José. Epeira aete hua aye, anahanga korua, eribano korua, mouru kirotite plataforma o te YouTube, momata ita ite paraguapi, pauro no te mahana. Kia hio korua tato aete hua aye, con maua te tato paraguapi arotite bahani o te mata o te Rapa Nui, monire tato kapiri haka uena irotite bahani. Kia hio korua tatoa.